Hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo a esta conferencia. Aquila non capit muscas, los gigantes de la IA versus los ilusionistas de la IA y su desenlace jurídico. No sé si es esa, perdón, Joy, porque justo lo abrí y no sé si es esa, perdón, pido mil disculpas si no era Correcto, esa. sí, porque hemos tenido, Ah, por las dudas, le comentamos a los asistentes, hemos tenido un cambio de fecha respecto de la cronología sí. de las mismas, así que sí, estamos comenzando con el ciclo de charlas de este año y con inteligencia artificial, tal como bien estabas diciendo, Sonia. Ay, bueno, gracias, Joy, mil disculpas. Bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el currículum de la doctora Joana Caterina Faliero, porque es extenso y larguísimo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más resumido para comenzar. Es doctora en Derecho de Protección de Datos Personales en el área de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UBA, es especialista en Derecho Informático, directora del programa de actualización en abogacía de datos, Data Governance, Data Compliance, Data Ethics, Data Analytics, Algoritmo, Infosec, Ciberseguridad y Discovery de la Facultad de Derecho de la UBA, es directora del curso independiente de posgrado en actualización de Data Privacy, Data Protection, Data Governance y Compliance, LPDC, GDPR y DPO, Infosec y Cibersec. Anonimato, perfilamiento, identidad y evidencia digital de la Facultad de Derecho. Es directora del Estudio Faliero, es consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe y la Unión Europea en Derecho Informático. Es directora de posgrado de ciberconflictos, ciberincidentes y ciberinteligencia, ciberdelitos, hacking y aspectos legales de la evidencia digital. Derecho Informático Avanzado, RecTech y FinTech, Derecho Informático Avanzado, LegalTech, IA y Algoritmo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, profesora titular de la materia Régimen Legal de Datos, de la especialización en criptografía y seguridad teleinformática y la maestría en ciberdefensa de la UNDEF. Es integrante del comité académico del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, hoy tan en boga, hoy con la caída del sistema en Europa, y profesora titular de Derecho de Ciberespacio y Derecho Internacional en Ciberespacio. Es autora de más de 8 libros, entre ellos La protección de datos personales. Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Faliero y le damos la palabra. Gracias, Joy, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Sonia, para todos ustedes, por la doctora Barrientos, siempre tan amable y tan generosa en compartir este espacio académico del CPACF y hacerles llegar estas propuestas. Así que bueno, sin más, comenzamos entonces con la temática que vamos a estar viendo en el día de la fecha y particularmente vamos a estar enfocándonos, como les prometía, sobre ciertas preocupaciones en materia de inteligencia artificial. En lo particular, esta charla, esta disertación se titula Aquila non capit muscas, los gigantes de la IA versus de los ilusionistas de la IA y su desenlace jurídico. Y es por ello que, bueno, veremos y de alguna forma dilucidaremos esta cuestión específicamente en lo que respecta a esta frase que he utilizado de alguna forma para simbolizar lo que actualmente y lamentablemente está sucediendo en este ecosistema, en el cual hemos compartido también en el colegio, recuerdan y lo tienen a disposición en el repositorio de charlas del CPACF, que se encuentran ya subidas a YouTube, específicamente charlas sobre las cuales hemos charlado y también compartido con la doctora Barrientos sobre la temática de lo que es inteligencia artificial generativa, que son temas sobre los cuales volveremos en el día de hoy. Pero hoy con una preocupación un poco más complicada, particularmente por las ciertas características que se han ido dando y connotaciones que han ido adquiriendo la inserción de estas temáticas y la imposición de las mismas en lo que es la agenda de la justicia. Y por otra parte también esa presión que recepcionan en términos generales los matriculados de sí o sí, de alguna forma convalidar la inserción de estas técnicas. Entonces, ¿por qué utilicé esta frase latina de Aquila non capit muscas? Bueno, ¿qué es lo que significa esta frase en latín? Claramente, seguramente muchos de ustedes lo saben, que es que el águila no caza moscas en latín. Y esto es lo que se utiliza, es para expresar
en particular que los grandes no deben preocuparse en términos generales por aquellas cosas que son pequeñas o insignificantes. Y para justamente no centrarnos en la problemática de la inteligencia artificial, es un fiel reflejo o una foto que podríamos señalar entre justamente no los grandes de la IA que poco y nada saben de aquello que estos pequeños, que las moscas de la IA se encuentran realizando. Entonces, en términos generales, de la misma manera que nosotros decimos que el águila, siendo un animal más grande, un animal de porte, no estaría preocupado en cazar una mosca que es pequeña. Esto lo que resalta es justamente la idea de que aquellas personas que son importantes deben concentrarse en asuntos de mayor relevancia que son menester resolver y evitar ser de alguna forma contaminados con trivialidades que sí vemos que en ese ecosistema de las moscas de la IA existe. De la misma manera que vemos en la naturaleza cómo las águilas se enfocan en la cacería de la presa principal. ¿Y por qué refiero esto? Y bueno, porque en el campo justamente de la IA vemos como muchas moscas intentan ser confundidas por águilas y esto es bastante complejo. De hecho, tenemos una clarísima proliferación, utilizando esta misma metáfora y grafismo, de lo que ha sido la multiplicación de las moscas, mientras las águilas ni siquiera están enteradas de su existencia. Y para algo más complejo desde el plano de lo sociocultural y desde lo simbólico, las moscas directamente ya han creado su propio dogma hasta con independencia de la propia ciencia. Esto es una suerte de fenomenología que vemos en el campo de la IA y sobre todo aplicado al derecho y a la justicia, que es una suerte de terraplanismo que funciona de manera disociada a la ciencia de lo que es inteligencia artificial aplicado a la justicia, en una era en la cual estamos plagados de falsos mesías de la IA, y sobre todo también una era de falsos divulgadores, o sea, gente que aparenta la divulgación científica, pero en definitiva lo que hace es divulgar cosas que hacen a sus propias finalidades u objetivos. Y estamos también en otro tipo de era en la cual tenemos que darnos cuenta que estas problemáticas no se insertan de forma disociada, que es el tema de la era de la desinformación. O sea, hoy en día muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial por nosotros? Y en cierta manera muchas veces esos simplificismos tecnoreduccionistas terminan dando a notar ciertas capacidades que verdaderamente el estado actual del arte no daría exactamente la misma respuesta. Entonces, en el caso, cuando nosotros, y esto haciendo un poco del resumen del encuentro anterior que mantuvimos en los años anteriores, hemos tenido encuentros en 2022, 2023 y obviamente el año pasado, en el cual conversamos, ¿no? Específicamente el debate sobre el uso de la IA en la justicia, y yo les planteaba el tema de los costos. O sea, es muy difícil, obviamente, de explicar, de racionalizar, y sobre todo las cosas de los costos titánicos que se deberían asumir para realmente realizar estas cosas de manera adecuada. Y vemos que también hay toda una puja en lo que respecta a los recursos. El dinero, obviamente, se lo quedan muchas veces unos pocos. No se sabe a dónde se va esa cuestión, como decirles, del financiamiento de estos proyectos. No hay una verdadera transparencia de orden informativo. Vemos campos que demuestran ser inespecíficos, demuestran ser estériles, y tenemos esta fenomenología que, como les daba en llamar en los encuentros anteriores, del fenómeno del traje del nuevo emperador. O sea, nadie se atreve a decir que el rey se encuentra desnudo, y ese problema de no tener la capacidad o la fuerza de que nuestras áreas jurídicas brindan justamente el mensaje claro de hay una temática que no está exenta de riesgos, hay una cuestión a la cual no le podemos sacar los aspectos negativos. El hecho de que busquemos de alguna forma eludir esos pronunciamientos firmes nos lleva justamente a esa otra paradoja, y el mensaje en términos generales es que no tiene por qué ser verdad algo que todo el mundo de alguna forma afirma de forma infundada, ¿no? Y por otra parte, ¿no? También existen muchas cuestiones desde el plano operativo simbólico respecto de las verdaderas dudas y la solución de esas dudas, y del clamor por el hecho de que se buscan fundamentos y muchas veces esas respuestas no están dadas. Y
¿Por qué viene? Obviamente, ¿por qué uno tal vez encuentra una raíz a todo esto? Bueno, es el gravísimo problema que demostramos, naturalmente desde nuestra disciplina, de no entender lo técnico. Y esto no tiene que ver con, como decirles, la incapacidad que tenemos nosotros a nivel individual, como humanos, de comprender estos fenómenos si es que se nos explican, pero sino por el hecho de que al no tener la misma, idoneidad profesional específica, encontramos el mismo tipo de deficiencia, como si a la inversa nosotros esperásemos que un ciudadano de pie que no tenga el carácter de abogado exprese una cuestión legal compleja. Sería exactamente lo mismo, es decir, nosotros diríamos, ¿es capaz esa persona de comprender el concepto, explicarlo y demás? Sí, superficialmente, pero tal vez no entenderlo en profundidad o entender la gravedad o los desprendimientos que muchas veces suscitan aquellas cosas que se pronuncian. Esto es, siempre les caigo, como decirles, en el mismo latiguillo. Si un letrado pronuncia una cuestión que a los claros ojos de cualquiera de nuestra disciplina es inconstitucional, la, como decirle, sanción social frente a esa afirmación va a ser muy diversa si un ciudadano de a pie, del mismo modo, tal vez se pronuncia, menciona algún concepto de orden inconstitucional, pero claro está, lo hace con alguna suerte de permisión social, más allá de que nuestro sistema no permita la ignorancia de derecho, sí podemos llegar a considerar que esa persona, al no ser especialista, no da cuenta de las consecuencias de lo que está diciendo y tal vez no termina de entender la totalidad justamente de lo que está expresando y las consecuencias desde una perspectiva expansiva. Entonces, el problema de no entender lo técnico lleva a que justamente las moscas puedan expresar con poca seriedad preocupaciones técnicas graves. Y eso es muy, muy complejo y tiene consecuencias muy gravosas. ¿Por qué? Porque permite el desprendimiento de los efectos. Permite y habilita desde el plano consecuencial una impunidad absoluta. Esto es, yo comento algo, lo comento desde la perspectiva de observador ajeno y no me hago cargo de que lo que estoy diciendo en el plano de la realidad puede tener consecuencias y puede tener consecuencias, claro está, irreversibles. Por otra parte, también este alejamiento de no entender genuinamente lo técnico también permite a estas moscas la capacidad de desdecirse. Es decir, de volver hacia atrás, una suerte de ritmo sinuoso de avance y retroceso antojadizo que nosotros no nos permitiríamos por el conocimiento profundizado que tenemos de nuestras ideas y conceptos. Esto es, ninguno de ustedes se levantaría siendo profesionales del derecho con un concepto, por ejemplo, de que los seres humanos tienen derecho a la vida, al día subsiguiente levantarse con dudas sobre el derecho a la vida y al día subsiguiente volver a reconocer que el derecho a la vida es verdad, era un derecho humano fundamental y no podíamos volver atrás hacia ello. Entonces, si nosotros pensáramos esa capacidad de avance y de retroceso antojadizo, estaríamos absolutamente subsumidos a lo que es una inseguridad jurídica absoluta. Imagínense todos los letrados todo el tiempo pensando, hay derecho a la justicia, puede llegar a no haberlo, pero en realidad sí, es verdad, era importante, entonces teníamos que seguir defendiéndolo. Pero depende de la circunstancia, entonces dejemos la justicia de lado y pensemos en otras cosas. Y así progresivamente esto da lugar ¿a qué? A estar totalmente insertos en un estado de incerteza permanente. Y la incerteza es muy compleja desde el plano jurídico. Podemos vivir con incerteza en planos de orden humano, pero no podemos hacerlo en el plano de los derechos. No podemos tener esas faltas de seguridad jurídicas de cosas que se deben efectivamente garantizar. Y el problema que también existe en relación a ello es que ante un estado de incerteza total y permanente, o sea, de relativismo permanente, inseguridad jurídica permanente, siempre cualquiera puede oportunistamente parecer o aparentar ser cuerdo. Es decir, en un estado en el que cualquier concepto termina siendo válido y cualquier cuestión, aún aquellas que no son opinables, terminan siendo opinables, cualquiera puede parecer cuerdo. Mismo fenómeno que ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la fake news, es decir, en el ámbito de la posverdad, en el cual cualquier cosa termina siendo opinable, aún hasta principios de orden científico, cualquiera puede aparentar ser cuerdo y tener una teoría propia.
y que la misma encima sea opinable, es decir, cada uno sale con su propio dogma, y acá estamos pasando de teoría científica a dogma. Y siempre hay lugar, y acá justo como nos estamos metiendo con el tema dogmático, siempre hay espacio para un falso profeta. Dentro de las moscas siempre hay alguna mosca que busca destacar más que las moscas restantes. Y esta idea de falso profeta es alguien que claramente utiliza la apariencia que tiene, de orden obviamente carismático y demás, para llevar adelante lo que sería una agenda oculta y lo que muchas veces nosotros vemos en estas áreas. Les he señalado en algunos de los encuentros anteriores, tanto en esta casa como en otras, el problema que tenemos respecto de la tibieza de ciertos señalamientos jurídicos que deberíamos de alguna forma poner obviamente bajo clara la cuestión del riesgo. No deberíamos de ninguna manera permitirnos ese tipo, como decirles, de centelleo ideológico. Y por otra parte también entender y defender nuestra propia disciplina bajo la premisa de que las ciencias jurídicas no son mercadotecnia, no son moda, y lo que se busca justamente es la justicia, y la justicia no es una moda, y los derechos tampoco responden con el mismo tipo justamente de dinámica. Por otra parte, también atravesamos y conversamos a lo largo de muchos de los encuentros que hemos compartido este gran problema, ¿no?, entre las disciplinas blandas y las disciplinas duras, y esta suerte, como decirles, de guerra de sustitución disciplinar, por la cual hemos, de alguna forma, a través de las disciplinas blandas, sustituido las disciplinas duras, y por otra parte, también hemos sufrido en carne propia una suerte de batalla pseudo-ideológica permanente en contra del ejercicio de la abogacía, en contra del ejercicio del derecho, bajo el cual se nos han utilizado un montón también de frases condenatorias, como que éramos el techo de cristal, bueno, un montón de situaciones de orden simbólico por la cual se fue progresivamente y a lo largo de los últimos años, también de forma paralela y de forma absolutamente puntillista y glanural, buscado dinamitar la profesión jurídica desde adentro y hasta por propios exponentes, ¿no?, de la misma. Y por otra parte, este fenómeno no es extraño al tema regulatorio, porque al mismo tiempo lo que se busca es inutilizar de algún modo y vaciar de significado las normas existentes y buscar también que la regulación no avance de alguna forma, estableciendo límites a la industria, como muchas veces sí lo ha hecho con anterioridad, porque esa era justamente la función de los operadores jurídicos del derecho en sus diversos roles, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de moscas liderando este ecosistema termina dando lugar a que ciertas prácticas abusivas se permitan ser absolutamente instaladas y pasen de largo y desapercibidas violaciones sistemáticas no detectadas. Y esto lo hemos compartido y hasta hemos concluido con estos mismos puntos con la doctora Barrientos en esos encuentros anteriores, que detrás, para nosotros, de estas herramientas que nosotros conocemos como las leyes, hay personas y detrás de las personas hay derechos, y esa es nuestra labor como profesionales. No tenemos manera, no tenemos capacidad de ejercer abogacía sin derecho, y tenemos que naturalmente reivindicar nuestro rol profesional. No me voy a centrar ahora en cuestiones que ya hemos agotado en otras charlas anteriores, en otros encuentros anteriores, sobre el tema de la pérdida de ciberseguridad o la pérdida de privacidad en las aplicaciones que hacen uso de inteligencia artificial. Eso claramente ya lo sabemos y lo he expuesto in extenso en otras oportunidades. Voy a enfocarme sobre cuestiones de orden profesional, es decir, siempre he dicho que los abogados tenemos que seguir siendo abogados, no nos tenemos que dejar hipnotizar por estos espejitos de colores, y no tenemos que subestimar los peligros, las responsabilidades, los impactos legales, entre otras cuestiones. Y acá paso justamente, ¿no?, a este punto último que les había destacado del problema de estas áreas en las cuales se plagan de falsos profetas, ¿no? ¿Cuál es el manual o el know-how del falso profeta? Esas moscas, como les decía, que emulan ser águilas. Bueno, en primer lugar, si nosotros nos ponemos a pensar, los falsos profetas siempre lo que hacen es transmitir enseñanzas falsas, o sea, doctrinas, ideas, que en el fondo lo que hacen es contradecir, y en el caso de los religiosos, ¿qué contradicen? Bueno, la revelación divina, pero en el caso de lo nuestro, nada más ni nada menos que la ciencia. Por un lado, las ciencias técnicas, porque no comprenden del todo la inteligencia artificial, y de una forma mucho más dolorosa, la ciencia propia, las ciencias jurídicas, por no defenderlas cuando se ha jurado defenderlas.
persiguen motivos ocultos. Los falsos profetas lo que buscan es beneficios personales, o sea, beneficios políticos, beneficios económicos, en vez de la verdadera guía divina. Y en el caso, obviamente, de lo que nosotros estamos hablando es el beneficio colectivo, lo que se esconde detrás de utilizar inteligencia artificial en el derecho y en la justicia es la búsqueda justamente de ese beneficio a nivel colectivo que no vemos materializado en la realidad. Y por otra parte también, ¿qué es lo que hacen? Utilizan una apariencia. En el caso de los falsos profetas, la apariencia de santidad, pero en el caso de lo nuestro, el carisma, es decir, para ganar influencia, para ganar manipulación, justamente lo que se utiliza son discursos que utilizan tonos mesiánicos, un histrionismo muy, muy firme en lo que respecta a la expresión individual, y verdaderamente lo que sería el mensaje académico termina deslucido en un verdadero show totalmente vaciado de simbolismo, de significado y de contenido. Y en el caso de los profetas siempre decimos, bueno, el profeta verdadero se basa en la palabra de Dios, claramente los falsos profetas no lo hacen y en este caso no se basan en la ciencia. Aquí estamos reemplazando y utilizando este paralelismo para ver cómo justamente se alejan de los hechos científicos para difundir desinformación sobre estas temáticas. Entonces, ¿qué advertencias? Claro está, me gustaría impartir, por lo menos en este encuentro. Bueno, ¿cómo no confundir una mosca con un águila en este ecosistema tan confuso de lo que es la inteligencia artificial en el derecho? Verificar cuáles son las enseñanzas, examinar el carácter de quien dice, observar la conducta, verificar la coherencia con el mensaje que se da, porque si efectivamente estamos hablando de todas estas proezas y beneficios que se le da a lo que es la utilización de esta técnica, muchas veces la explicación verdaderamente no resulta coherente con los resultados o con los metamensajes que muchas veces se da a la hora de no responder verdaderas preguntas, por ejemplo, en temáticas tan graves como lo es la privacidad, la ciberseguridad, entre tantas otras. Y prestar también atención a lo que son las motivaciones, ver si verdaderamente ese impulso es altruista o estamos motivados en ciertas situaciones por intereses personales. Bueno, está claro que si nosotros vemos a una de esas moscas que lo que busca es simplemente llevar adelante proyectos de orden personal e insertarse en un aparato de tanta sensibilidad y criticidad como lo es el judicial, está claro que deberíamos dar cuenta y dejar paso a lo siguiente. Cuando uno habla, ¿no?, de falsos profetas y demás, volviendo, ¿no?, como decirles a las enseñanzas de orden religioso, siempre se hablaba, ¿no?, de la búsqueda de la guía a nivel interno, la guía del discernimiento desde la perspectiva de lo espiritual. En lo nuestro es la búsqueda de sentido común. ¿Desde cuándo la abogacía ha perdido el sentido común? Creo que tenemos que, además de posicionarnos respecto de los riesgos, recuperar el sentido común respecto de determinadas cuestiones que son altamente críticas. Y cuando muchas veces comentaba en algunos encuentros anteriores de este mismo año sobre, bueno, sí, estábamos hablando de inteligencia artificial generativa legal, si esto era derecho frente a la popularidad y a la notoriedad de todas estas herramientas por las cuales se abrió la compuerta de lo que es la labor profesional jurídica a su utilización, en términos generales está claro que la respuesta a ese enunciado de si es o no el legal prompting, por ejemplo, derecho, bueno, está claro que estamos hablando de una herramienta, es decir, de la misma manera que nosotros no le hemos dado entidad de disciplina jurídica a la pluma o al papel, les agrego, tampoco debemos hacerlo respecto del prompting legal, ¿no? Y en ese caso es simplemente entender que hay determinadas cosas que para nosotros son, obviamente, herramientas. Y como herramientas, claro está, pueden ser más útiles, pero no son efectivamente las capacidades que nosotros verdaderamente tenemos para saber utilizarlas. Y eso es lo importante, que nosotros sigamos de alguna forma nutriendo esas capacidades, porque aún no teniendo la herramienta, la capacidad sigue, necesita estar y necesita crecer. Y por otra parte también entender el peligro al cual nos estamos exponiendo, porque de la misma manera que ahora después más adelante les voy a comentar cómo tal vez los sistemas más complejos de lo que sería inteligencia artificial con el paso del tiempo sigan desmejorando,
El problema que tenemos es que esa dependencia total y absoluta que van a tener los profesionales del derecho en la herramienta, creyendo que la herramienta es derecho y que lo sustituye, implica obviamente la pérdida total de la capacidad profesional propia, o sea, pérdida de competencias de orden práctico propios, la pérdida de la agilidad profesional, la pérdida de la capacitación profesional, del feedback y también de la capacidad de retransmitir conocimientos a la larga entre nosotros colegas. Es decir, si nosotros empezamos a descansar en la herramienta para el pensamiento creativo, claro está, vamos a perder nuestra capacidad justamente de ser juristas, es decir, una de las tantas manifestaciones o labores que nosotros realizamos en nuestros propios, obviamente, oficios, ¿no? Entonces esto claramente traspasa las barreras de alguna forma de la seriedad teórica, es decir, solamente agrego que algo, volviéndonos a esta metáfora del rey está desnudo, que algo esté de moda no significa absolutamente nada, y el hecho de que el ecosistema del derecho se haya plagado, contaminado, justamente en lo académico, en lo formativo de capacitaciones sobre estas temáticas tampoco quiere decir nada, es decir, el hecho de que busquemos evangelizar y busquemos obviamente de alguna forma que todos los profesionales sepan hacer legal prompting, es simplemente un hype del momento y en definitiva, como todo hype, nace para perecer, es decir, no ha habido ningún hype que no termine con su propio ciclo, como decirles, de obsolescencia programada tecnológica. Las modas cambian, evolucionan, y esto ¿por qué? Porque evoluciona la ciencia, y la ciencia está acelerando en cuanto a su evolución, y ahora les voy a hacer un poco notar estas cuestiones que de nuevo, o sea, este año di una charla sobre el tema de privacidad y ciberseguridad en IA generativa y prompting y demás, y hay muchísimos riesgos que, como siempre les menciono, en materia de ciberseguridad no les están contando, nadie les está detallando, por ejemplo, todos los tipos de ciberataques que pueden llegar a realizarse a herramientas de inteligencia artificial o todas las vulnerabilidades que existen en materia de privacidad. Bueno, de la misma manera tampoco nadie les está diciendo hacia dónde se están dirigiendo estas herramientas y cuáles son sus verdaderos límites. Y todo este silencio cómplice, obviamente, de las moscas es porque están totalmente alejadas de los gigantes de la IA. Los gigantes de la IA saben cuáles son las problemáticas y, de hecho, caso contrario de lo que nosotros vemos en el ecosistema de las moscas, donde el entusiasmo crece, del otro lado, en el caso de los gigantes de la inteligencia artificial, lo que están realizando es cada vez advertir de manera más vehemente, con más fuerza, los riesgos, las limitaciones y, de hecho, pronunciarse activamente, porque como científicos de ese campo tienen que tener pronunciamientos serios, no pseudocientíficos, que les permitan seguir operando, obviamente, en su disciplina. Así que muchos sean, lejos de haber sido tal vez en el pasado absolutos entusiasmas de estas temáticas, sí están realizando sendos sincericidios respecto de ciertas cuestiones de orden técnico, ¿no? Entonces, bueno, proseguimos un poco sobre ciertas reflexiones, más allá, obviamente, de esas aplicaciones de IA, de derivados, entre ellas ChatGPT y tantas otras variantes que ello tiene. Y por otra parte, esta cultura del abogado y el despacho profesional que tiene sí o sí que agregar estas herramientas, y lo he visto en otros, obviamente, este colegio profesional no ha sido el caso, pero ha habido, obviamente, otros pronunciamientos en cuanto a esta cuestión de no ser arrollados por el tren de la inteligencia artificial, y no hay ningún tren a punto de arrollarnos, quédense tranquilos, ni tampoco va a haber verdadera sustitución. Si la hay, va a ser una verdadera tragedia, y si la hay, va a ser por otras finalidades muy diversas a que esto sea más eficiente o mejor, por lo menos, para los justiciables, y en el caso, obviamente, también para nosotros. Entonces, sin perjuicio de ello, sí sabemos que estamos en un ecosistema en el cual se está intentando meter inteligencia artificial generativa en la sopa, y sabemos que obviamente esta técnica utiliza modelos de aprendizaje automático, utilizan datos de entrada, los efectos de entrenamiento, generan de esta manera nuevas instancias de datos que lo que hacen es imitar las propiedades de los datos de entrada. Hasta allí un resumen ultra superficial sobre lo que es la inteligencia artificial generativa. No quiero ahondar por el simple hecho de no agotar la charla en esto, pero sí centrarnos efectivamente en cuáles son los desafíos o limitaciones o riesgos que más se han señalado en el tema. Y mucho se ha dicho sobre, y acá tenemos una problemática absolutamente vigente entre los letrados, porque hemos visto hasta antecedentes
bien frescos a lo largo de este año. Dentro de esos desafíos, limitaciones y riesgos, se habla que la inteligencia artificial generativa puede generar resultados inexactos o sin sentido, que son estos resultados que ustedes conocen como alucinaciones de la IA, o sea, resultados que en definitiva son inconsistentes. Por otra parte, también les he señalado hasta el hartazgo en encuentros anteriores que hemos mantenido en el colegio, la problemática del sesgo algorítmico, problemas relacionados a la falta de explicabilidad, entre otras, las métricas, los modelos que imperan de caja negra, y las diversas amenazas, como les decía de forma muy resumida, a la ciberseguridad, a la privacidad y a la propiedad intelectual. No dejemos de lado que también se la han llevado puesta. Eso sí, lo han de algún modo atropellado cual locomotora, ¿no? Pero prosiguiendo con este problema de justamente las alucinaciones de la inteligencia artificial, se ha llegado a decir, se ha llegado a expresar de que debíamos dejarla, la inteligencia artificial, que alucine. Y sobre el tema de las alucinaciones de la IA, quiero hacer un alto y profundizar. ¿A qué nos estamos refiriendo? Volvemos al concepto. ¿Qué nos referimos por alucinaciones de la IA? Son, obviamente, respuestas, como les mencionaba de manera muy sintética, respuestas o resultados incorrectos o engañosos que están generados por esos modelos de inteligencia artificial, y lo que hace es ocurrir, materializarse cuando un modelo lo que hace es percibir o crear patrones que no existen o que son falsos, que son engañosos, y generando como consecuencia información que es incoherente o que no tiene fundamento o basamento real. Y pueden darse de diversas maneras, pueden ser resultados que son incorrectos, lo hemos visto muchas veces, ¿no? En casos, por ejemplo, de precedentes jurisprudenciales inexistentes. Lo mismo sucede, por ejemplo, con denuncias que en el caso no han existido y demás. Otros casos son los falsos positivos o los falsos negativos, las citas o las referencias falsas, que justamente son casos, obviamente, de referencias que muchas veces los letrados, naturalmente, cuando utilizan antecedentes y demás, utilizan los mismos y caen presas de ellos. Distorsiones o engaños que no se condicen con la realidad. Solamente para darles un ejemplo absolutamente gráfico, en lo que es, por ejemplo, la búsqueda tal vez de fórmulas matemáticas, muchas veces la inteligencia artificial directamente alucina. Un ejemplo de búsqueda absolutamente mortal, y que esto escapa al derecho, solamente para darles una idea de la grosería, de los defectos de estas herramientas. Si uno le pregunta tal vez de buenas a primeras a la inteligencia artificial cuál es el resultado, cuál es la relación de peso, por ejemplo, entre nueces, ¿sí? Llámese nuez con cáscara y nuez sin cáscara, es capaz de decirte que por cada kilo, ¿sí?, de nuez con cáscara extraes 2,5 kilos de nueces sin cáscara. Y esto es como Jesús multiplicando los panes. Estaría ideal, ¿no? A los que nos gustan las frutas secas, aclaro que a todos nos fascinaría, ¿no? Pero luego, obviamente, de la corrección, de volver a repreguntarle y demás, se ve que hizo bien la cuenta, y entonces, de alguna manera, para tomarlo con alguna cierta, de como decirles, de comicidad a esta antropomorfización de la inteligencia artificial, termina diciendo, sí, está claro que no puedo multiplicar, ¿sí?, materia de manera mágica. Y bueno, y estas son las respuestas, nada más ni nada menos, respuestas incoherentes, ¿sí? Y hay respuestas incoherentes que, claro está, podemos comprobar, y hay respuestas incoherentes que muchas veces no se terminan comprobando. ¿Qué es lo que causa las alucinaciones de la IA? Bueno, la principal causa, o sea, de culpabilidad, ¿por qué surgen estas alucinaciones de la IA? Está claro que son los datos de entrenamiento, ya sea porque los mismos son insuficientes o porque son de baja calidad, o porque hay sesgos presentes en los datos de entrenamiento, o porque existen suposiciones absolutamente incorrectas como producto de los datos que se colocan como input, o porque también alguien metió mano. Es decir, nosotros podemos llegar a entrenar, por ejemplo, un modelo con un conjunto de datos, y de esta manera el modelo, al estar muy entrenado con el mismo conjunto de datos, lo que hace, y esto lo vemos muchas veces en donde las demostraciones que se hacen con herramientas de estas características, donde parece que la herramienta ya sabe lo que el interlocutor, justamente, ¿no?, la mosca de la IA, le va a colocar a la herramienta, y esto es porque justamente existen sobreajustes, o sea, sobreajustes de situaciones en los cuales la herramienta memoriza las entradas y las salidas en vez de aprender a generalizar. O porque ocurren justamente como consecuencia del propio sistema probabilístico, o sea, de armado
en la respuesta que arroja la inteligencia artificial. Y también tenemos el otro caso, la ausencia de verificación externa. O sea, está claro que la herramienta lo que hace es tal vez realizar una afirmación y no tiene manera de chequearla, de comprobarla. Ahora, ¿qué es lo que dicen justamente sobre las alucinaciones de la IA? ¿Cómo evitarlas, no? Y acá ¿por qué digo lo que dicen? Porque ¿es real? O sea, ¿se las puede verdadera y genuinamente evitar? Bueno, muchas veces invocan esta cuestión de utilizar justamente datos de entrenamiento de alta calidad, ¿sí? Sería ideal utilizar mecanismos de verificación externa, y acá tenemos justamente a quiénes, a los humanos, supervisión humana. Y la gran pregunta era, no nos estaba ahorrando tiempos, no nos estaba ahorrando costos, y detrás de cada herramienta de esta tenemos que colocar ejércitos, ¿sí?, de PhDs en Derecho Civil, Derecho Penal, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humano, y así sucesivamente con todas las disciplinas del derecho. Imagínense ustedes el costo de manejar con precisión un modelo de estas características. Es decir, en vez de tenerlos a ustedes trabajando, no, los tengo como verificadores humanos de las porquerías que sacan estas herramientas. Y limitar también las respuestas, esto es, ponerlos a ustedes mismos a limitar las respuestas. No me podés responder este tipo de cosas en determinados tipos de situaciones, y mejorar la comprensión del contexto. Y acá viene también trabajo. Pero la realidad técnica, que es la única que rige en la realidad, es que aún en esas mejores circunstancias, aún optimizando todas estas variables, el uso de las herramientas de la inteligencia artificial pueden tener consecuencias imprevistas y que no son deseables. Entonces, ¿podemos sacar las alucinaciones? No las podemos sacar. Ahora, ¿qué es lo que dicen justamente las moscas de la IA? Bueno, algunas formas también de reconvertir simbólicamente los defectos. En la industria les traigo una frase que veo en la audiencia, alumnos que han pasado por cursadas mías en lo que es la temática de InfoSecurity, de CyberSec, y existe una frase típica en la industria de lo que es ciberseguridad, que es la que dice bug or feature, ¿no? O sea, si estamos hablando de una vulnerabilidad o de una característica del programa, para de alguna forma, como decirle, simbolizar que la vulnerabilidad, el defecto de programación, viene en el programa, así que podemos verlo, ¿no?, desde una perspectiva bifásica. O lo vemos como defecto o lo vemos como una característica extra de esto que tenemos, ¿no? Y se ve que hay algunos creativos que tomaron obviamente esa vía interpretativa. Entonces dijeron, bueno, ¿saben qué? Con las alucinaciones está claro que no las podemos sacar de la ecuación. Entonces lo que podemos hacer es reconvertirla simbólicamente, ¿no? Entonces dicen algo parecido a, bueno, dejen que la inteligencia artificial alucine. Y utilizan toda una metáfora para llegar a este punto en el cual se empieza a entender a la alucinación de la inteligencia artificial como una parte de proceso creativo dentro de lo que es la iteración y la interacción con la IA. Esto es llevar la antropomorfización al extremo más salvaje. Es entender que los seres humanos tenemos con las herramientas de inteligencia artificial una suerte, como decirles, de relación dinámica, de feedback real. O sea, no logramos, evidentemente, los abogados ver a las herramientas por lo que son, entonces le tenemos que poner alguna suerte de idea contextuada pseudohumanista de lo que hacen. Y entonces, en ese sentido, nosotros solemos caer, y por eso se utiliza este argumento de dejar que la inteligencia artificial alucine, para entender de que nosotros no podemos ver las cosas en términos absolutos. Y que no deberíamos, y acá está hermosa la metáfora jurídica, no deberíamos privar a la inteligencia artificial generativa justamente, como decirles, del derecho a alucinar. ¿Por qué? Porque ese objetivo de la interacción supuestamente creativa con la herramienta se basa justamente en incentivar el razonamiento creativo y no en la veracidad. Bien, los abogados nos movemos en el plano de la realidad con hechos, más allá de que cada uno, buscando fundamentar la pretensión, no llegue a la verdad total si buscamos acercarnos a ella. Entonces, en esta cuestión de establecer el tema de las alucinaciones como si fuera un contexto semántico flexible con retroalimentación de orden creativo, empiezan a utilizar, ¿sí?, de alguna forma estas figuras
para entender que hay una suerte de coevolución con lo que es, ¿sí?, la herramienta que se utiliza. Y no hay coevolución, no hay verdadera coevolución. Es decir, no podríamos medir dos entidades que se mueven absolutamente distintas, con propiedades totalmente distintas, como si fueran coevolutivas. Entonces, si nos pasamos justamente al tema de qué es lo que dicen las águilas verdaderamente sobre las alucinaciones de la inteligencia artificial. En el caso, en primer lugar, hay errores no reversables. Decir que tenemos que dejar que la inteligencia artificial alucine es algo parecido a decirles que como parte del pensamiento y del proceso creativo, iterativo, coevolutivo que se genera con la herramienta, deberíamos también permitir, por ejemplo, que se cometan malas praxis. ¿Por qué? Porque son partes de resultados inesperados que sirven para llegar a mejores resultados a través del pensamiento creativo, sin juzgar sobre que el pensamiento creativo puede ser muy pernicioso, muy perjudicial. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay errores no reversables. Sabemos que en el plano de lo que es la reparación, pensemos en reparación por daños, si la alucinación de la IA provoca un daño, materializa un riesgo y causa una mala práctica, podemos ver que hay situaciones en las cuales podemos retrotraer ese error creativo. En el derecho podemos tal vez tomarnos la licencia de culpar al letrado. Esto ya prácticamente es de alguna forma como decirles, es una decisión extracorpórea de lo que sería esta colegiatura. Es decir, la idea de tercericémosle la culpa al que usó la herramienta. Podemos culpar obviamente al abogado y podemos llegar a lograr alguna suerte de reparación simbólica. Pensemos la persona patrocinada, defendida y demás, buscar alguna suerte de reparación. Pero en otros campos de la realidad, como puede ser el caso de la medicina, tal vez el paciente muere. Es decir, ¿quién va a resucitar al paciente o quién le va a devolver el órgano, por ejemplo, extraído de forma equívoca? ¿Por qué? Porque la IA alucinó. Un pedido de disculpas. ¿Qué es lo que creen que se hace después de una alucinación de la IA en un campo sensible? Y después, no se puede tampoco calcular, y esta es una cosa que nadie habla, por eso yo les hablaba de la transparencia informativa y como decirles de las verdaderas métricas. Nadie efectivamente está hablando particularmente del tema de las métricas en materia de alucinaciones. Y esto es muy claro, no se pueden calcular, o sea, no se puede calcular automáticamente la tasa de alucinaciones. Podemos ver esta cuestión de la mejoría, no mejoría, pero esas tasas que deberían calcularse a nivel científico ocurren fuera de los datos de distribución que se tienen. Y después tenemos una noticia que deben haber escuchado, si no, obviamente búsquenla a la salida de este encuentro académico, para romper un poco la idea, porque se ve que el pensamiento creativo coevolutivo se está saliendo de control, y esto es algo negativo. ¿Sí? Aún para las moscas, deberían darse cuenta que los gigantes lo que están diciendo es esto: los nuevos modelos de inteligencia artificial no alucinan menos, alucinan más. Y esta noticia realmente recorrió el mundo. No está mejorando el rendimiento de estas herramientas en general. Son herramientas experimentales. Entonces lo que estamos viendo es que, bueno, hay un buen rendimiento en términos, como decirles, de precisión, pero la ocurrencia de aún por los que están llevando adelante estos procesos, estoy hablando de las águilas, hablando en carne propia, aunque tengan intereses económicos fuertísimos en esto, lo que están afirmando es que se producen más alucinaciones en una mayor proporción a la que antes, y esto duplica, aproximadamente la tasa que había anterior en materia de alucinaciones. O sea, se multiplican en el caso la cantidad de errores. Y nadie sabe mucho por qué esto está ocurriendo. Y después, por otra parte, porque van a empezar a ocurrir otras cosas que no se están tampoco exponiendo. ¿Qué es lo otro que también dicen quienes están verdaderamente en la industria? ¿Qué es lo que pronuncian en términos colectivos estas llamadas águilas? Los modelos de lenguaje grandes, como se les dice, LLM, que también las moscas utilizan esa palabra muy seguido, van a tener dificultades mucho más serias a futuros.
¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque nos tomó muy poco tiempo, en el caso, llevarnos puesto todo como locomotora. Es real. Se llevaron puesto todo, y esto significó que prácticamente en el transcurso de estos años que han transcurrido, 2 años, llámese, nos hemos llevado puesto todos los tipos de datos utilizables. Y no hay más tipos de datos sin utilizar. Y el otro problema que tenemos es que todos los datos frescos, todos los datos recientes, ya están contaminados con datos de baja calidad, porque fueron generados por estos mismos modelos que buscamos de alguna forma mejorar. Entonces, el proceso que nosotros tenemos de entrenamiento actual va a empezar a tener problemas en relación al equilibrio. Va a entrar en conflicto. Yo les había dicho antes esta frase, como decirles, de no mejora en el caso el rendimiento de las herramientas. Y esto es porque para subir algo vamos a tener que bajar otro algo. Esto es, para que algo mejore, para que alguna característica mejore, va a tener que empeorar otra cosa. Entonces, de aquí en adelante, lo que nos queda, y este es, de vuelta, volvemos al tema de los recursos. ¿Con qué plata se va a hacer esto? Nosotros estamos y vemos que las águilas lo que están haciendo es concentrarse en el negocio, entonces especulativamente están centrando el esfuerzo en la escalabilidad de estos modelos. Quienes son más cientificistas lo que dicen es, este modelo no es escalable, es totalmente inescalable. Entonces deberían estar buscando reinvertir esos millones de esfuerzos que están haciendo en generar justamente la necesidad para utilizar esta tecnología, y deberían estar utilizando verdaderamente en investigación para entender cómo resolver estos temas tan simples que les acabo de mencionar, que claro está, en los científicos son harto complejos. Y pasamos a lo último. También se habla justamente, ¿no?, de la temática del prompting, de la ingeniería de prompting, y con eso hacemos el salto al prompting legal. Y también en esta cuestión, ¿sí?, se busca una suerte de cambio, de alguna forma eufemista, entre la cuestión de el esfuerzo que se dedica al prompting legal. Yo en charlas anteriores les he comentado esta cuestión de lo que hace la inteligencia artificial, es generar respuestas probabilísticas que están basadas en esos datos que nosotros ingresamos. El abogado lo que hace es revisar la respuesta y decidir, obviamente, si la misma es precisa, es coherente y en función de todo esto anterior que veníamos charlando, ¿no? Y entonces, en todas estas cuestiones, volvemos, ¿no?, a qué es lo que dicen justamente, ¿no?, las moscas de la IA sobre el tema de la IA para el derecho, ¿no? Y entonces vemos y vivimos, ¿sí?, un momento en el cual estamos viendo que parecen solamente estar centradas en el uso de lo que sería CPU de personas a modo de proyectos, distribuyendo esas mini herramientas para cada uno de los usuarios en términos generales. Y ese momento en el cual nosotros estamos metidos sin que vemos esa realidad de distribución al mejor estilo panfletería de productos en nuestro propio ecosistema, por otra parte estamos viendo que también están luchando por redefinir la necesidad de la inteligencia artificial y el derecho y poder de algún modo justificar todo el hype, porque está claro que cuanto más tiempo transcurra, más cuestionamientos van a ir surgiendo, es decir, hasta podemos llegar a tener el propio choque que estamos viendo y que les estoy comentando con la industria y con esto que les decía, las moscas versus las águilas. Las águilas están diciendo un discurso muy diferente al que nosotros encontramos por las moscas en lo que respecta, ¿no?, a la IA aplicada al derecho. Entonces, muchas veces lo que buscan es justificar lo injustificable, y entre estas cosas se han empezado a recurrir a argumentos que son trillados. ¿Y cuáles han sido estos argumentos? Bueno, que estamos obviamente en un punto inflexivo de cambio y de transición de cuestiones paradigmáticas que están siendo desafiadas por toda esta disrupción e innovación. Yo creo que acá el verdadero interrogante que nos tenemos que hacer entre todos, por lo menos quienes estamos en esta casa, es: ¿vamos a seguir teniendo derecho y justicia después de estos experimentos? Eso es lo que más nos tenemos de alguna forma de cuestionar. Se habla mucho del auxilio de inteligencia artificial para el desarrollo justamente, ¿no?, de tareas jurídicas, y de forma muy, muy superficial se dice, bueno, no hay peor riesgo que delegar entonces en estas cuestiones, ¿no?, decisiones jurídicas en sistemas que uno no entiende. Pero el problema es qué es lo que nos van a dar a entender, qué es lo que
se encuentran actualmente explicando como para justificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Y acá empezamos con una metáfora totalmente reduccionista, en la cual el único justificativo que parece existir en materia de insertar la inteligencia artificial en el derecho, ¿qué es? El tiempo. Entonces se vuelve, ¿no?, recurrir a esta metáfora del clic, ¿no? Estamos a una inmediación del clic. Entonces las decisiones se toman a la velocidad del clic. Y cada vez esto es más incompatible con ciertas expectativas sociales. Es decir, en términos generales y nuestras experiencias profesionales, claro está, lo demuestran, que está claro que el sujeto justiciado, nuestros representados, nuestros patrocinados buscan tener respuestas expeditas de la justicia, pero jamás he escuchado a ningún patrocinado o representado que busque que la respuesta sea expedita a costa de su justicia. Es decir, lo que se está buscando, está claro, es un cumplimiento eficaz, adecuado, eficiente del servicio de justicia, pero todos nosotros sabemos en nuestra intimidad que eso se debe a cuestiones de infraestructura, de escalabilidad de la infraestructura. Tenemos cada vez más necesidades jurídicas, necesitamos cada vez más operadores jurídicos del otro lado que tengan la capacidad de absorber la demanda de la justicia. ¿Y esto para qué? Para que lo mismo no ocurra, obviamente, ¿con qué? Con el precio de la justicia y del contenido de las decisiones que se toman. Entonces hablan sobre que la inteligencia, obviamente, artificial se inserta en esta era digital, donde el cambio lo que hace es fragmentar, superponer necesidades, y que el tiempo no es menos real, pero sí empieza a complejizarse en nuestra interacción con el mismo y en los espacios, obviamente, de justicia. Y entonces hablan y citan o refieren esta cuestión de que el derecho lo que hace es tratar al tiempo como un marco neutral, pero que el tiempo es una herramienta de poder. Y con estas últimas cosas quiero concluir, con estas ideas fundamentales finales quiero concluir el encuentro de hoy. Siempre el tiempo, ¿sí?, fue una cuestión de poder. Está clarísimo que el tiempo es una cuestión de poder. Ahora, ¿cómo se puede ejercer ese poder a través del uso del tiempo? Y puede ocasionarse y utilizarse de diversas maneras. Puedo lentificarlo lo suficiente como para impedir que llegues al resultado. Esto es privarte justamente, de negarte el acceso a la justicia, porque un proceso tal vez supera tu expectativa de vida. Pero en los extremos nunca está la solución, porque también puedo ejercer el mismo poder y el mismo efecto dañino si acelero tanto la justicia de manera tal de descontrolar al sujeto que la recibe, quitarle tiempo de reacción y de corrección al afectado por una decisión de estas características. Yo puedo tomar decisiones muy lentas, pero también puedo tomarlas tan rápidas que del otro lado acelero tanto la decisión que nadie va a tener poder de reacción. Y esto es lo que está pasando. Al lentificarse, obviamente, la capacidad de insertar esto, por ejemplo, en todo el aparato de justicia, lo que puede despertar es el sentido común. ¿Por qué busquen también simbólicamente el poder del tiempo en esta cuestión de que todos se arrojen como lemmings por el precipicio en la búsqueda de qué? Y en la búsqueda de un cambio que alguien nos está diciendo, utilicen ese cambio sin pensar, háganlo sin pensar. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando realizan ese tipo de frases, está claro que se utilizan en ambos sentidos. El tiempo de poder, sí, también el que acelera muchísimo y acelera más allá de la capacidad de reacción de los sujetos, también está utilizando el tiempo en beneficio propio. Y después se utiliza esta cuestión, ¿no?, de si la justicia llega tarde, obviamente no es justicia. Esto es un razonamiento absolutamente falaz. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tipo de decisión. No creo que a ningún justiciable le hayan preguntado si prefiere una justicia lenta y correcta a una justicia mala, pero absolutamente expedita. Sí, va a llegarte el resultado del proceso, pero no van a considerar ninguno de tus derechos. Ah, perfecto, pero ¿está el resultado del juicio? Sí, hermoso. En 2 milisegundos. Totalmente hackeable, modificable, sin transparencia y demás. Y después nos dice, ¿no?, que la justicia reacciona en tiempos analógicos. Jamás los tiempos de reacción de la justicia fueron por motivos arbitrarios.
Es decir, no podemos tampoco empezar a resumir, más allá de que nos encanta hacer prosa jurídica o pseudo jurídica en este tipo de notas de difusión, jamás lo hizo la justicia por motivos arbitrarios. Lo hace por causas multifactoriales. Entonces, utilizar toda una argumentación en función de una sola regla justamente es conducir hacia falacias. Que la justicia tenga estructuras, como decirles, de orden jerárquico, secuencial, burocráticas, por algún motivo ha sido así. Pero solamente para referirlo en algo que claramente cualquiera sabe de todos nosotros, esto no es oscurantismo, no es magia, son controles y balances recíprocos. Que el sistema tenga esas características justamente es porque no es arbitraria la organización, sino porque se la prevé por algún motivo. La revisión justamente de los tribunales superiores no es arbitrariedad. Y de vuelta recae, ¿no?, en la cuestión de la búsqueda de la sociedad por la instantaneidad. Y en eso utiliza ejemplos en los cuales en ninguno de ellos hay inteligencia artificial. Habla de, por ejemplo, la inserción de la información en los expedientes digitales, la publicación de las resoluciones, la firma digital. Nada, ¿sí? Absolutamente nada de eso, el expediente digital, las notificaciones electrónicas, las firmas digitales, nada de eso fue inteligencia artificial generativa. Nada. Y de todas maneras, ningún justiciable, como les digo, buscó lo instantáneo, injusto, irrepetible e inverificable. Eso no es justicia. Entonces, hay que separarnos un poco entre si lo que estamos haciendo es un local de comida rápida o estamos haciendo un servicio de justicia mejor para la sociedad en su conjunto. Y dicen, bueno, no es todo solamente un tema de velocidad, obviamente, porque cae, obviamente, en estas reflexiones del propio simplificismo y empieza a redundar también la reflexión en torno a la sincronía cultural. Ahora, si históricamente lo que buscó el servicio de justicia fue apartarse de la inseguridad jurídica que primaba en otros espacios de sociedad, estamos buscando entonces tardíamente ahora la sincronía cultural con la inseguridad jurídica que tenemos afuera de los tribunales para traerla al ámbito tribunalicio, para el ámbito de la justicia. Entonces, en ese sentido, volvemos, ¿no?, con esta cuestión de defender lo propio. Se habla mucho, ¿no?, de la pérdida de la invisibilización de la justicia, la pérdida de su propio símbolo. No necesitamos más símbolos, no necesitamos más poesía, como les digo, pseudojurídica, necesitamos servicios reales, integrados con tecnologías que no sean inseguras. Es muy simple lo que pide la justicia, es muy simple lo que pedimos nosotros los operadores jurídicos del derecho. Buscamos cosas seguras, buscamos cosas privadas, buscamos cosas auditables, con procesos repetibles, con procesos transparentes, que se nos informe de adecuadamente las cuestiones, que no se nos trate de manera paternalista, minimizando ciertos efectos o privándonos del acceso verdadero a la información sobre estos temas, que son absolutamente relevantes para nuestros ejercicios. Justamente en este sentido, ¿no?, mucho se habla, ¿no?, de la sincronía. Y se vuelve a llegar a decir ni siquiera solamente sincronía cultural, sincronía emocional. Y si algo que hemos intentado y hasta lo hacemos, a ver, tengo presente, no puedo mentir, a la doctora Barrientos, ámbito laboral, ámbito donde las emocionalidades muchas veces terminan interfiriendo con cuestiones de orden jurídico. Justamente algo que nosotros intentamos en el ámbito de justicia es sacar esa sincronía emocional en detrimento de ¿qué? En detrimento de la afectación que puede llegar a tener con la justicia, la igualdad, la imparcialidad, la bilateralidad. Porque puede ser que la emocionalidad de alguna forma, como decirles, lleve al enceguecimiento. Pero lo que tenemos que hacer es justamente ser imparciales. A ver, sincronía emocional no significa haber falta de empatía. La justicia tiene que ser naturalmente comprensiva, tiene que ser empática, tiene que tener, obviamente, un análisis de orden sociocultural y demás. Pero eso no implica sincronía emocional. Sanguinidad. Claramente esa característica no la deberíamos tener justamente, como decirles, a nivel judicial. Y tampoco, de vuelta, tampoco el paradigma es injustos pero expeditos. Injustos pero rápidos. ¿Qué consenso social tuvo acaso esa idea o la meta o el objetivo más que justamente quienes? Los falsos mesías, que lo que hacen es utilizarnos como conejillos de indias y como bocas de expendio de sus licencias.
El concepto de justicia, de lo correcto, no ha variado. Si la gente lo que busca es, sí, que el servicio se cumpla, que esa justicia llegue de manera oportuna, no que llegue en milisegundos, que llegue cuando deba llegar, pero que llegue en un tiempo razonable, de forma adecuada, de forma constitucional, y de ninguna manera lo que la gente está solicitando, y esto es carecer, como decirles, de contexto, de ninguna manera la gente lo que busca es ciertas consideraciones que justamente la inteligencia artificial generativa no va a saber dar. Nosotros estamos buscando justamente el mejoramiento del servicio de justicia, asegurando los derechos de manera contextuada, sensible, éticamente superior. Y algo que no nos va a poder dar esa herramienta son justamente esos atributos. Por el contrario, nos va a traer más incertezas en estos cambios. Entonces, justicia, volvemos a la analogía, no es comida rápida, es decir, deficiencias de orden funcional, operativo, de infraestructura, de escalabilidad del sistema, no se van a solucionar ni tampoco va a corregir la escala colocando en aquello que mal funciona sin ningún tipo de cambio, un arma entre las manos de sus operadores. Entonces esto es algo que nos tenemos que cuestionar y recuperar en toda esta situación, justamente como decirles el sentido común. ¿Qué es lo que dicen en el caso sobre estos riesgos las águilas? Bueno, mencionan riesgos en materia de restricciones de derechos, de responsabilidad legal, de propiedad intelectual, de falta de transparencia del sistema, de pruebas y riesgos no representativos, de definiciones de orden incompleto, de pruebas también incorrectas, o sea, falta de transparencia, falta de diversidad en las pruebas e impactos de todo tipo, impactos en diversidad cultural, en educación, en el empleo, en las comunidades afectadas, en la educación, en el entorno, en la experiencia, en la explotación humana, ni hablemos, ¿no?, en campo laboral, y por otra parte también el impacto innegable en lo que es la agencia del usuario, y esto lo he destacado en una de las charlas de este año, o sea, el problema que vamos a tener metiendo obviamente esto en las ciencias jurídicas es la capacidad que vamos a tener de afectar la agencia humana como consecuencia de la inserción de la IA, lo que sí va a también tener un ritmo absolutamente acelerado, afectar a las personas en la capacidad de toma de decisiones y de actuar de manera independiente en el propio interés y por otra parte en el tema educativo. Cada vez nosotros aceleramos también en este acceso y buscamos imponer estos modelos, pero el problema es que no estamos viendo la problemática social subyacente. En vez de incentivar, por ejemplo, el pensamiento creativo de los operadores jurídicos del derecho, por otra parte estamos diciendo, sáquenle ideas creativas a los defectos de esta herramienta. Y estamos privando a los operadores jurídicos del derecho de la capacidad verdadera de pensar. Así que bueno, los dejo obviamente con estas reflexiones alrededor de este grafismo y simplemente, bueno, peco en anunciarles la próxima charla que compartiremos también con la doctora Barrientos el día lunes 2 de junio. Va a ser a las 17 horas, también de 17 a 18 horas por este medio, y va a ser la conferencia Ex Libris, la epopeya jurídica de repensar al mercado como el dueño del derecho del consumidor. Así que bueno, la semana del lunes 2 de junio volveremos a este foro con temática de orden consumeril. Así que bueno, Sonia, muchísimas gracias como siempre por todo y por otra parte nuevamente gracias a las actividades académicas del CPACF por la convocatoria, por el espacio y por la generosidad obviamente de proveer esta sala para todos ustedes. Bueno, Joy, muchísimas gracias por tu generosidad. Es un placer siempre escucharte porque hay veces que uno necesita que nos empiecen a dar otra opinión fuera de lo que nos están contaminando. Y yo para cerrar algunas cuestiones de las que vos trataste, el prompting legal, en el cual siempre se nos está diciendo que a veces la IA no te da la información exacta porque no sabes hacer el prompting o cómo lo estás haciendo o porque no le das más datos, pero después de tu charla, al final, lo que le dé al prompting o no, tiene que ver con el tema de que ya está aumentando cada vez más sus errores, estas alucinaciones que vos nos comentabas, que no estaba enterada. Y por el otro lado, no sé si vos estás enterada que hay ya editoriales argentinas que están poniendo algunas denuncias en cuanto a la IA generativa que alucina
cuestiones de jurisprudencia de las editoriales que ni siquiera han estado, es decir, han sido publicadas, ¿no? Esto es también otro tema que ellos están diciendo y creo que lo han presentado al colegio para que se le informe a los colegas en cuanto a la utilización del chat GPT y todo esto, ¿no? Y por el otro lado también me quedo con esto de que si vamos a utilizar la IA generativa, no vamos a tener nuevos leading case tampoco. Es decir, porque para eso sirve la justicia, para poder rever temas y darle lo justo, ¿no? A cada persona que pide justicia. Así que bueno, con esto le doy las gracias y las despido hasta la próxima. Gracias, Joy, por tu generosidad y gracias al colegio por todo esto. Un abrazo. Un abrazo grande, muchísimas gracias, Sonia. Un saludo a todos. Hasta luego.